Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michael Harrington de la empresa Arauco. Soy arquitecto con más de 8 años de experiencia en el rubro de mobiliario y hoy día les queríamos conversar a ustedes sobre la importancia que tiene el mobiliario, especialmente enfocado a lo que son los proyectos de gran envergadura, como puede ser un proyecto habitacional, por ejemplo, donde hemos visto que hay mucho espacio hoy día para poder incorporar esta metodología BIM y donde hoy día creo que hay poco que se ha hecho hasta el momento. Entonces, antes de empezar a conversar sobre este tema, les queríamos comentar un poco de qué es Arauco. Para los que no nos conocen, Arauco es una empresa chilena, está considerada ser la o una de las forestales más grandes del mundo, con producción de celulosa, tableros, madera, energía, en otras cosas. Y tenemos producción industrial en más de 11 países a lo largo de todo el mundo, siendo principalmente el mercado americano completo uno de nuestros principales focos. Ahora, la visión más importante para nosotros es generar productos que agreguen valor a la vida de las personas. Y para eso, para nosotros es muy importante especialmente lo que es la melamina. ¿Y por qué? Porque, bueno, creemos que la melamina es un producto que le puede generar y aportar mucho valor a los espacios que hoy día son los que más se están utilizando, como una cocina, por ejemplo, los espacios interiores de la casa. En ese sentido, hace 8 años atrás creamos la marca Melamina Vesto, con una planta que está ubicada al sur de Chile, donde estamos generando hoy día uno de los mejores productos que se pueden ver a nivel mundial. Este es un tablero que la ventaja que tiene es que contiene una partícula de cobre para hacerla antimicrobiana y en ese sentido es hoy día el único producto a nivel mundial que está utilizando este tipo de producto como el cobre. Y por otra parte es el único tablero en el mundo en haberse certificado como carbono negativo, lo que significa que a lo largo de todo su proceso de producción y de fabricación del mueble finalmente, el producto es capaz de consumir más CO2 de lo que se liberó en todo su proceso. Entonces, a partir de estos productos, es que nosotros creemos que podemos generar una diferencia hoy día en lo que es la construcción. Y cuando hablamos de cocinas o de closet, por ejemplo, muebles para el uso de mobiliario, de vivienda, notamos que hay mucho desconocimiento por parte de lo que es la arquitectura y el diseño. Entonces, hemos notado que cuando el arquitecto, el diseñador, empiezan a hacer un trabajo o un proyecto de este tipo de escala, muchas veces vemos que el mueble queda en un segundo nivel, donde de repente no tenemos el tiempo o no están las condiciones dadas para poder generar un producto que sea de mejor calidad. Entonces hemos visto que cuando el diseñador o el arquitecto no están preparados, por ejemplo, para diseñar estos distintos espacios, lamentablemente vemos que la constructora termina licitando el proyecto a un industrial o a un fabricante de muebles, donde lamentablemente no hay una buena comunicación o una comunicación directa entre este modelista y el arquitecto, por lo cual muchas veces vemos que están forzados a fabricar un producto que no tiene una buena capacidad productiva y por otra parte al momento de instalarlo es cuando empezamos a notar todos los problemas de este proyecto. Es así como hemos visto que claramente en una metodología BIM, claramente todos los distintos actores dentro de una obra deberían estar bien conectados. Vemos como hoy día eso se está logrando hacer, por ejemplo, con los arquitectos, los constructores, los ingenieros, por ejemplo, muchas especialidades también dentro de la misma obra, pero lamentablemente vemos que el fabricante de muebles todavía está fuera de esta conversación. Y claramente cuando empezamos a ver las etapas en las que se debería implementar una buena metodología BIM, que debería ser desde el diseño conceptual, vemos que eso hoy día tampoco nos está dando. Entonces, cuando nos enfocamos en el mueble y en los problemas que pueden estar teniendo detrás de un proyecto, podemos ver que existen tres etapas distintas donde claramente no hay una buena comunicación o un buen desarrollo a lo largo de esta etapa de producción del mueble. Primero que nada está la etapa de diseño. El arquitecto y el diseñador lamentablemente no salen bien preparados de la universidad para saber cómo abordar, por ejemplo, un proyecto de muebles. Por otra parte, lo que diseña este arquitecto, este diseñador, casi que pasa a ser un mandato o ley que se tiene que fabricar al pie de la letra
Y muchas veces cuando vemos que la constructora termina licitando el proyecto para ver qué fabricante de muebles se lo va a ganar, muchas veces vemos que en este caso el fabricante no tiene muchas veces la posibilidad de poder hacer los cambios necesarios en un proyecto. Entonces, el resultado que vemos ahí es que estos fabricantes de muebles están obligados a construir un proyecto que al momento de ir a instalarlo es cuando se van a empezar a generar todos los problemas. Problemas que muchas veces no se pueden llevar a cabo en vía real. Entonces, esas son algunas de las tantas cosas que tenemos que empezar a mejorar. ¿Y cómo empezar a mejorar? Por ejemplo, hemos visto que tenemos que empezar desde la etapa del diseño y la etapa de la arquitectura. Uno de los grandes problemas que vemos hoy día en esta etapa de desarrollo conceptual es que el arquitecto no estandariza los muebles, por ejemplo, de un proyecto. Y al tener un diseño que no está estandarizado, uno de los grandes problemas que llegamos a tener es que claramente el problema se lo va a terminar llevando al final de cuentas el fabricante de muebles. Entonces, vemos muchas veces que una partida tan importante como el mueble, que es básicamente la cara visible del proyecto que se va a estar vendiendo, muchas veces es un problema que empezamos a traspasar entre los distintos actores de la obra hasta llegar a este industrial o este modelista. Entonces la estandarización es uno de los primeros temas que hay que empezar a trabajar. Lamentablemente tenemos la mala concepción en Latinoamérica de que estandarizar significa perder calidad en diseño. Nosotros creemos completamente lo opuesto. Creemos que a partir de una buena estandarización podemos generar una buena producción y una buena instalación de estos productos en lo que va a ser la obra finalmente. Otro de los grandes problemas que tenemos en la etapa de diseño es que desconocemos por completo cuál es el proceso de fabricación y de instalación de un mueble. Por lo cual, nuestra forma muchas veces de dibujar una cocina, por ejemplo, en un proyecto, es simplemente subdividir dónde van a ir los distintos artefactos de una cocina y a partir de eso creemos que después es fácil después poder llevarlo a la vida real. El gran problema que tenemos acá es que todos estos errores muchas veces que cometemos en diseño los terminamos detectando en obra. Y al detectarlos en obra es cuando empezamos a tener problemas de que un fabricante de muebles, por ejemplo, trata de ir a instalar sus muebles en un espacio entregado por la constructora y muchas veces ese mueble a lo mejor justo le faltan los 2 centímetros que sí estaban en plano, pero que en la obra misma no estaban. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes temas que vemos? Es que, claro, el mueblista tiene que agarrar ese mueble, lo tiene que llevar de vuelta a la fábrica, lo tiene que ajustar, cortar básicamente, volver a ensamblarlo y lo tiene que llevar nuevamente al proyecto. ¿Esto qué hace? Esto hace que los costos se disparen en el proyecto, claramente. Es bien interesante lo que está pasando en Latinoamérica. A lo mejor no ha pasado en todos los países, pero sí es algo que claramente va a pasar de todas formas. Y es que hoy día el costo de un mueble no es el costo mayor, no son los insumos y los materiales del mueble, sino que es la mano de obra. La mano de obra hoy día equivale a entre un 50 y un 60% del costo total de un proyecto de muebles. Entonces, por eso que tenemos que ser sumamente cuidadosos al momento de empezar a trabajar lo que va a ser el diseño de un closet o una cocina, por ejemplo. Cuando tenemos estos problemas que se detectan en obra, claramente los plazos no van a ser los mismos, no vamos a tener un plazo completamente definido. Y por otra parte, esto puede generar que tengamos una muy mala calidad de construcción. Yo creo que todos hemos escuchado cómo muchas veces tenemos muebles que se empieza a desgranar después de unos 4 años o que se empiezan a caer las puertas, por ejemplo. Y esas son cosas que claramente suceden por la forma como hemos estado procediendo. Entonces, hay muchas cosas que podemos mejorar en la calidad de un mueble a partir del diseño. Lo importante acá es no tener que estar fabricando los muebles a medida, que es lo que termina sucediendo en gran parte de las obras. Hemos visto muchos casos, como por ejemplo una torre de 20 pisos, que va en un piso 18, podemos ver, por ejemplo, cómo de repente podemos tener una solución de cocina y closet donde una de esas dos soluciones está bien desarrollada y podemos ver que va a la par con la construcción del edificio, en el mismo piso 18, por ejemplo. Sin embargo, cuando vemos la otra solución, que no estaba bien diseñada, podemos ver que claramente puede estar en un piso 3 o 4 de instalación, tratando de solucionar esos problemas que son básicamente la razón por la que estamos acá conversando. Entonces, nosotros hemos estado tratando de trabajar en cómo poder mejorar eso, porque al final de cuentas, el gran problema que tiene esto, yo creo que ya todos lo conocemos, y eso es que tenemos una baja productividad en la construcción. Y cuando hablamos de baja productividad en la construcción, esto se da en
todas las partidas de un proyecto, no solamente lo que es obra gruesa o lo que son básicamente los revestimientos. Hemos visto cómo en este tipo de determinaciones también se puede mejorar mucho. Y cuando revisamos, por ejemplo, este informe que se hizo hace un par de años atrás, donde se medía básicamente la productividad laboral en la construcción, podemos ver, por ejemplo, cómo en Latinoamérica no hemos sido capaces de mejorar en los últimos 20 años. Y eso, la verdad, que es sorprendente, considerando los avances tecnológicos que hemos tenido en la construcción, los procesos industrializados que hoy día nos permiten llegar a una mejor productividad. A pesar de tener todos esos avances, no hemos sido capaces de mejorar. Y vemos cómo, por ejemplo, los países más avanzados, como los norteamericanos o los europeos, han sido capaces de mejorar año tras año, con una tendencia interesante a ver cómo van aumentando en esa productividad. Y eso es algo que claramente requiere el esfuerzo de todos, de nosotros también como proveedores de materiales, y que claramente en cada una de las distintas partidas de un proyecto podemos ir mejorando. Es así cuando empezamos a revisar un poco qué está sucediendo, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, y cómo trabajan ellos el mobiliario para poder aportar a la productividad de un proyecto. Cuando revisamos empresas de muebles europeas como Hacker o Nobilia, estamos revisando y estamos hablando de empresas que fabrican más de 3.500 cocinas al día. Eso la verdad que es una cantidad impresionante, que yo creo que en Latinoamérica estamos bastante lejos de esa cantidad todavía. ¿Y cómo lo lograron ellos? A partir de la estandarización de las medidas. Esto es sumamente importante. Cuando mencionaba antes que tenemos la mala concepción en Latinoamérica de que pensamos de que al estandarizar un mueble vamos a perder calidad en diseño, la verdad que lo que estamos haciendo es que estamos mejorando la calidad del mueble, la calidad del diseño y también lo que va a ser la postventa finalmente de este mueble. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema o por dónde podemos empezar? Sabemos que si actuamos de forma independiente, nunca vamos a ser capaces de mejorar acá. Y por eso es importante que toda la industria, tanto los proveedores de materiales, los diseñadores, arquitectos, constructoras, industriales, nos pongamos también un poco más de acuerdo y nos juntemos también para poder empezar a solucionar este problema. Una de las cosas que como empresa empezamos a revisar, primero que nada, era ver lo que estaba sucediendo en Chile. Acá es bien importante entender que Arauco, a pesar de ser una empresa muy importante a nivel internacional en cuanto a materiales de productos de construcción, lamentablemente no somos una empresa BIM. Y yo creo que las personas que manejan lo que es este concepto de metodología BIM, dentro de Arauco no seremos más de 5 personas. Arauco sí, por ejemplo, ha hecho ciertas iniciativas junto con otras empresas, como en este caso ETEX, con la cual se hizo un joint venture para desarrollar una empresa que prefabrica casas, que se llama E2C. Se hizo un proyecto en el cual claramente esa empresa vive a partir de la metodología BIM, o sea, es una empresa que está inserta tanto en el diseño conceptual con los arquitectos, como en la instalación y construcción de la casa, que claramente a partir de la construcción y fabricación de estos paneles de maderas, podemos empezar a instalar casas que toman básicamente la duración de un día. Cuando volvemos a Arauco, seguimos muy enfocados todavía en lo que es la venta de estos insumos de materia prima para la construcción, como puede ser un listón de madera o un tablero desnudo. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde Arauco? Bueno, a partir de hace unos 2-3 años atrás, un grupo bastante acotado de personas en Arauco, nos empezamos a enfocar en ver cómo podríamos mejorar y cómo podríamos insertarnos nosotros dentro de este mundo y cómo podríamos entregar ciertas herramientas que a ustedes como arquitectos, diseñadores o ingenieros les podrían ser útiles. Entonces, lo primero que revisamos básicamente son los indicadores. Chile históricamente ha sido un país que la verdad que nunca ha estado para nada muy metido en lo que es la metodología BIM. Sin embargo, el 2015, a partir de un decreto presidencial, se estableció que a partir del año 2020 todos los proyectos públicos iban a tener que incorporarse a esta metodología BIM y a partir del 2025 todos los proyectos privados se iban a tener que incorporar. Y con ese decreto podemos ver cómo claramente la balanza se dio vuelta y podemos ver cómo en un lapsus de 6 años únicamente, vemos cómo los usuarios, que eran los que
mayoritariamente no utilizaban esta metodología, lo hemos logrado ir revirtiendo y podemos ver como hoy día el 70% de los usuarios en Chile están utilizando algún tipo de esta metodología PIM. Entonces, eso por un lado para nosotros es muy importante porque nos dimos cuenta que nos teníamos que sumar un poco a este llamado de empezar a mejorar en las cosas que hacíamos. Lo otro que empezamos a revisar era básicamente los programas que se estaban utilizando para estas metodologías. Y cuando empezamos a revisar los números, vemos que a partir de ciertas encuestas que se han realizado, el 78% de las oficinas estaban empezando a utilizar RAID, con cierto nivel de diferencia de medida entre uno y otro. Pero era interesante ver cómo ya casi el 80% de estas oficinas estaban empezando a introducirse en este nuevo mundo. Y eso yo creo que es algo que se repite, la verdad, a lo largo de todo el mundo. El uso principalmente de programas para ver dónde podríamos enfocar nuestros esfuerzos. El otro programa que más se utiliza en las oficinas de arquitectura en Chile es ArchiCAD, más allá de que Navisworks toma el segundo lugar acá. Hemos visto que los dos principales programas claramente son Revit y ArchiCAD. Entonces, a partir de eso, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar un poco la forma de hacer las cosas en Arauco. Nosotros hemos estado históricamente acostumbrados a presentarles a ustedes el tablero por sí solo. Y claramente esto solamente sirve para tomar una definición del color o el diseño de melamina que uno va a implementar en el proyecto. Sin embargo, no nos ayuda en nada a ayudarlos a ustedes a mejorar lo que es el correcto diseño del mueble. Y es por eso nos dimos cuenta que teníamos que concentrarnos más en presentar la solución del mueble más que el tablero. Y eso involucra que tenemos que participar junto con los otros proveedores de complementos para el mueble, como pueden ser los proveedores de bisagras, de quincallería, tiradores, soluciones para el zócalo, por ejemplo, las soluciones para la cubierta, de modo de poder entregarles a ustedes una solución completa, algo que les permita también poder desarrollar en un tiempo mucho más acotado y con una intencionalidad también de poder generar un producto mucho más productivo. Es así como hace 2 años atrás hicimos un primer lanzamiento de archivos BIM, que era bastante acotado, era bastante básico, y uno de los grandes problemas que nos dimos cuenta hoy día, eso sí, no hace 2 años atrás, es que como no estábamos insertos dentro de este mundo BIM, no sabíamos si realmente era un aporte o no lo era. Es así como nos dimos cuenta hoy día que claramente muchos de esos módulos tenían de repente algunos errores. Y hoy día quisimos hacer una revisión de qué se estaba haciendo a nivel global para poder ser un complemento dentro de este mundo del mueble. Hemos visto cómo, por ejemplo, algunas empresas europeas también hicieron lo mismo que hicimos nosotros hace 2 años atrás de generar ciertos módulos BIM, pero también cometían el mismo error que nosotros cometíamos, de que nadie sabía utilizar un programa BIM, por ejemplo, entonces no teníamos cómo revisar esos módulos, y muchos de los módulos tenían ciertos errores que claramente se podían ir mejorando. Hoy día, y tras un trabajo de 2 años, podemos estar bastante entusiasmados de poder presentar más de 1000 módulos de muebles que sabemos que funcionan bien, que sabemos que funcionan como funciona la empresa del mueble en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, que funciona a partir de una estandarización del módulo, donde, por ejemplo, en este caso, una cajonera va a ser de 40 centímetros de ancho, 50, 60, 70 y así sigue. Estos módulos los tenemos repartidos en 245 familias y, por otra parte, los manejamos en 3 alturas distintas de piso a cielo terminado, de modo que, por ejemplo, los módulos aéreos, el arquitecto, el diseñador, al momento de insertarlos en el programa, no se tuviera que estar preocupando, por ejemplo, de las distintas alturas que va a tener el mueble y fuera todo predeterminado. De esa forma puede trabajar con una altura piso a cielo de 2,20 metros, 2,30 metros, 2,40 metros, por ejemplo. Y lo otro que es muy importante es que también quisimos trabajar el módulo con más de un solo estilo. Uno de los errores que cometimos hace 2 años atrás es que estos archivos BIM los desarrollamos en un solo estilo. Y cuando uno, por ejemplo, cambia el estilo de apertura del mueble, si va a ser, por ejemplo, un tirador tradicional o se va a abrir con una asa corrida, es que la estructura del mueble en parte cambia un poco. Y eso era importante también para nosotros poder tenerlo definido dentro de estos módulos. Es así como desarrollamos estos módulos con un estilo tirador tradicional, por ejemplo, como el que se llama a la izquierda, una asa corrida, que es este perfil de aluminio que va sobre la puerta del mueble,
un perfil Gola, que es también un perfil de aluminio, pero que este va embutido en la estructura del mueble. Y por último, un perfil de melamina que replica un poco lo que es el perfil Gola, pero con piezas de melamina para hacerlo más económico. Entonces, esto, como les comentaba, lo desarrollamos en Revit. Revit lo revisamos y era el sistema o el programa más utilizado, por lo cual nos enfocamos en desarrollar el producto para este tipo de programa. Pero por otra parte, tenemos también la noticia de que probablemente a principios del próximo año también lo vamos a tener disponible en ArchiCAD. Para nosotros era muy importante enfocarnos también en el programa, ya que al hacerlo en un formato IFC había mucha pérdida de información al traspasarlo a Revit o ArchiCAD u otro programa. Es así que podemos agarrar estos módulos, podemos revisar básicamente el diseño del mueble, podemos revisar, por ejemplo, si hay errores en los encuentros en una esquina, por ejemplo, podemos saber si vamos a necesitar utilizar una pieza de ajuste, un módulo de ajuste o alguna solución, por ejemplo, que nos permita ser más eficiente al momento de construir este mueble. Es así como también, obviamente, podemos incorporar los distintos colores de la paleta de melamina Vesto de cada mercado y podemos revisar cómo se va a ver un mueble finalmente instalado dentro del proyecto. Ahora, es importante también entender que estos módulos por sí solos no son de gran ayuda si el arquitecto o el diseñador tampoco no tienen a alguien que los pueda apoyar o explicarles bien cómo se debería armar una correcta cocina, por ejemplo, en este caso. Es así como vemos por un lado que, claro, es muy importante que las empresas, los proveedores de materiales, como nosotros que hacemos estos tableros, podamos tener estas soluciones en BIM, pero por otra parte es muy importante que ustedes se apoyen en el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, nosotros le hacemos un llamado y una invitación a que se contacten con nosotros, a que nos busquen básicamente para ver si es que lo que están haciendo puede tener ciertas mejoras o no. Hay mucha información detrás del mueble que es muy importante especificarla correctamente. Por ejemplo, el tipo de bisagra o el tipo de corredera para hacer un cajón. Es distinto tener una corredera telescópica, por ejemplo, que tener una guía oculta. Aguantan distintos pesos. Lo mismo sucede con las repisas. Es distinto tener una repisa de 90 centímetros de ancho que una de un metro de ancho. A pesar de tener 10 centímetros de diferencia, puede ser que una completamente no logre soportar el peso, mientras que la otra no tenga ningún problema a lo largo de su vida útil. Entonces, todos esos detalles son importantes que siempre se apoyen en nosotros, especialmente en lo que hace la especificación del producto. Para esto, nosotros también nos hemos querido acercar a las constructoras y también poder entregar parte de nuestra información y apoyarlos. Y es así, por ejemplo, como en este caso les presento un caso real de un proyecto inmobiliario de una constructora bastante grande en Chile, que estaba desarrollando un proyecto de 275 cocinas, bueno, un edificio con 275 viviendas. Y en ese caso, una de las cosas que le interesaban a ellos, por ejemplo, era tener un módulo tipo torre, como el que se ve en la imagen del centro, lo querían tener abierto, ya que es una de las tendencias que se ve hoy día de tener, por ejemplo, módulos que queden completamente abiertos de modo de poder ir decorando con planta o algunos otros elementos decorativos. Sin embargo, en este caso, nuestra contrapropuesta era cerrar ese módulo, básicamente por un tema de esconder lo que hace la mercadería. Es una cocina bastante pequeña y hay poco espacio para poder guardar. Ahora, el gran temor que tenía la constructora al hacer esto era que al colocarle una puerta a esta despensa, significaba colocar 5 bisagras adicionales por cocina, con lo cual sentían que el costo se iba a disparar. Nosotros logramos demostrar, por ejemplo, que al colocar esas 5 bisagras y al colocar una puerta de melamina tipo madera y al cambiar toda la estructura del interior del mueble por una estructura de un color blanco que es más económica, logramos mantener el mismo costo. En este caso, el proyecto da un total de 93 millones de pesos, que son alrededor de $120.000 en materiales de construcción. Y eso es muy importante porque, ¿qué es lo que hemos logrado hacer con estos módulos? Primero que nada, todos los módulos los tenemos cuantificados, sabemos exactamente cuánto material tienen, por lo cual podemos hacer un presupuesto bastante rápido para saber cuál va a ser, por ejemplo, el proyecto de una cocina. ¿Esto por qué es importante? Porque al momento de hacer la especificación y el desarrollo del diseño de la cocina, nosotros podemos dar un aporte bastante valioso para saber si las medidas que se están tomando son las que se requieren o no. Así podemos apoyarlos a ustedes con una especificación
que esté de acuerdo al estándar, por ejemplo, el proyecto, y podemos tomar mejores decisiones que sean en la etapa del diseño. O sea, no tienen que llegar a una etapa de la construcción para sorprenderse con el valor del mueble y básicamente enterarse ahí de qué cambios hay que hacer para bajar los costos, por ejemplo. Esas son cosas que podemos revisar y los podemos apoyar a ustedes también. Eso básicamente nos va a permitir incorporar todos estos productos complementarios dentro de un solo proyecto. De esa forma es mucho más fácil, por ejemplo, evaluar el costo de una cocina a partir del costo de un tablero, como lo hacíamos antiguamente, a cómo podría ser el costo de un proyecto que requiera fácilmente 500 tableros a 1000 tableros, 2000 tableros. Entonces, nosotros los queremos dejar invitados a que se metan en nuestra página web, métanse directamente al link del país que corresponde. Esto es bien importante. En el caso de Costa Rica, métanse ahí en Centroamérica, Caribe, ya que si se meten, por ejemplo, en el link de Perú, Colombia o Chile, probablemente van a descargar la biblioteca de colores de otro mercado, por lo cual les recomendamos que descarguen el producto a partir del link donde lo estamos invitando a descargar estos archivos. Y la gracia es que todos estos archivos, la verdad que los tenemos subidos de forma gratuita en nuestro sistema para que los puedan revisar, los puedan utilizar, pero como les comentaba antes, lo más importante es que se contacten con nosotros, que nos llamen. Les dejo mi correo en caso que necesiten más información acerca de estos productos. Les dejo también el correo de María Alejandra Baeza, que es la especificadora a cargo de Centroamérica y que también los puede ayudar con todo el conocimiento que ella maneja. Así que les quería dar las gracias por esta oportunidad y escuchemos algunas preguntas si tienen.